El pulso del creador, el viento, cargado con el aroma salino del mar y el dulzor terroso de la tierra virgen, revolvía los cabellos de Etlio, mientras éste contemplaba la vasta extensión del Peloponeso. Desde su atalaya natural, una modesta elevación que ofrecía una panorámica inigualable. Sus ojos vagaban por las ondulantes colinas cubiertas de olivos salvajes y los valles fértiles, aún sin labrar. Pero no era la magnificencia del paisaje lo que absorbía por completo su atención, sino el eco persistente de una pregunta sin respuesta, que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Era, en verdad, hijo de Zeus, el padre de los dioses, o simplemente un mortal más, aunque descendiente directo del venerable Deucalión? La incertidumbre sobre su origen, grandioso o no, era una sombra constante, un peso que se sumaba al ya imponente significado de su propio nombre. Etlio, había susurrado su madre al nacer, un nombre cargado de destino, el competidor. Durante años, la palabra había resonado en su mente como un eco en una cueva, interrogándole, ¿contra quién debía competir? Contra héroes rivales, en campos de batalla, polvorientos, contra bestias míticas que asolaban las tierras de los hombres. La era exigía proezas, conquistas, el filo de la espada. Sin embargo, su espíritu no clamaba por sangre, ni por la gloria efímera de la victoria militar. Una extraña pulsión, distinta a la de otros héroes de su tiempo, latía en su pecho, una ambición más silenciosa, más profunda. La competición que Etlio sentía era diferente. No era un combate externo, sino un pulso con la propia naturaleza, con el caos primigenio que aún gobernaba gran parte del mundo. Miró de nuevo las tierras a sus pies, el río Ladón, serpenteando hacia el oeste, la silueta distante de las montañas de Arcadia al norte, los fértiles campos que prometían abundancia, bajo un sol generoso. Eran tierras dormidas, esperando la mano que las despertara, la mente que las organizara. No había ciudades, no había leyes, más allá de las dictadas por la supervivencia. No había templos consagrados, solo potencial, puro y sin forma. En aquel lienzo virgen, Etlio no veía un botín de guerra, sino un destino manifiesto. Su corona no sería de hierro forjado en la contienda, sino de laurel, símbolo de una victoria más sutil, la de la mente sobre el desorden, la de la voluntad sobre la apatía. Sentía que su linaje, incierto o divino, no le imponía la carga de ser un guerrero invencible, sino la responsabilidad de ser un cimiento, el eslabón primero, en una cadena que, intuía, se extendería por milenios. Su competición no era por la gloria individual, sino por el establecimiento de algo perdurable, de una civilización que pudiera llamarse Élide. La llamada de la tierra, para Etlio, no era un grito de guerra, sino un susurro ancestral que invitaba a la construcción, donde otros caudillos veían la gloria en la destrucción de reinos y la sumisión de pueblos. Él percibía el desafío en domar lo salvaje, en despertar la fertilidad dormida del suelo, en erigir estructuras que resistieran el paso de las estaciones y el olvido. La verdadera batalla para él no era contra un enemigo visible con armas afiladas, sino contra el vacío, contra el silencio de la ley no escrita, contra la ausencia de propósito que envolvía vastas extensiones de lo que algún día serían dominios humanos. Era una competición contra la inercia del mundo, contra la tendencia al caos que precedía a toda forma de organización. ¿Cómo forjar ciudades de la nada, leyes de la mera convivencia, una cultura de la supervivencia aislada? El reto era monumental, un abismo de posibilidades y dificultades. No había precedentes claros para la tarea que sentía en sus hombros. La mayoría de los hombres se contentaban con sobrevivir, con pastorear sus rebaños, o con saquear a sus vecinos. Etlio, sin embargo, se sentía impelido a labrar no solo la tierra, sino el destino de una comunidad, a plantar las semillas de una civilización que floreciera bajo el signo de un nuevo orden. Esta visión, tan singular, era también una carga. Pocos, si acaso alguno,
de sus contemporáneos habrían comprendido la magnitud de su ambición silenciosa. No había ejércitos que liderar, estandartes que izar en señal de conquista, ni himnos que cantaran sus hazañas en el campo de batalla. Su arena sería la prístina tierra del Peloponeso, sus armas, la paciencia y el ingenio, y su victoria, una cosecha de trigo, la solidez de un muro bien construido, el murmullo de una asamblea en paz, el peso de su linaje, incierto, y a la vez tan definitorio, parecía haberlo preparado para esta tarea única, para ser el artífice de un comienzo, el ancla de una era. La sombra del significado de su nombre se cernía ahora, no como una pregunta inquietante, sino como una certeza ineludible. El competidor, sí, pero no en los términos que el mundo conocía. Su competencia sería contra el olvido, contra la desunión, contra la misma efímera naturaleza de la vida humana. Y en esa lucha silenciosa, Etliu intuía que residía su verdadera gloria, una que no necesitaría ser cantada por bardos, porque resonaría en cada piedra, colocada, en cada campo, arado, en cada alma que encontrara refugio, en el reino que él se atrevería a fundar. El pecho de Etliu no se henchía con el orgullo marcial de los guerreros, sino con la silenciosa determinación de un artífice. El peso de su linaje, que hasta entonces había sido un cúmulo de preguntas vexantes, se posó ahora sobre él, como un manto de profunda responsabilidad. No era meramente una reivindicación de ascendencia divina, o un vínculo con supervivientes ancestrales. Era, comprendió, la justificación de esta singular desventura, el combustible para una ambición que el mundo aún no había aprendido a nombrar. Su competición no sería con las espadas de otros héroes, sino con el tiempo, con el olvido, con la efímera naturaleza de la existencia. Mientras otros héroes buscaban la estela de los dioses en el fragor de la batalla, o en la caza de monstruos, Etliu sentía que la verdadera divinidad, o al menos su propósito en la vida, residía en la capacidad de transformar el desierto en hogar. No sería el primero en blandir una espada para conquistar, sino en levantar el primer muro que demarcara una ciudad, en trazar el primer surco que alimentara una comunidad. Su legado no se inscribiría en la sangre de los vencidos, sino en la tierra fértil, en la regularidad de los ciclos agrícolas, y en el murmullo de una justicia incipiente, dictada bajo el cobijo de las primeras leyes. Sus ojos recorrieron de nuevo la inmensidad virgen del Peloponeso. Pero esta vez, la visión no era de potencial abstracto, sino de la semilla misma de un futuro tangible. Allí, donde el río ofrecía su abrazo, surgiría un centro vital. En las colinas se alzarían las primeras defensas naturales, refugios contra lo desconocido. Y en los valles, el grano, símbolo de la vida y la prosperidad, sería la primera ofrenda a una tierra que él se proponía no conquistar, sino cuidar, organizar y finalmente civilizar. La sombra de su origen ya no era una carga inquietante, sino el eco de una voz ancestral que lo impulsaba a la acción, a ser, por fin, el competidor que su nombre había prometido desde el alba de su existencia. A medida que el sol iniciaba su lento descenso, tiñendo el horizonte de ámbar y púrpura, a Etliu bajó de su atalaya. Cada paso por la tierra irregular, salpicada de rocas y maleza indómita, era un acto de compromiso silencioso. La brisa, que antes le había susurrado el eco de su linaje y propósito, ahora parecía empujarlo hacia la inmensidad que se extendía ante él. No había sendas marcadas, solo la promesa de un camino por crear, un sendero que él mismo debía trazar con la voluntad, no con la espada. La escala del paisaje, que desde la altura parecía un lienzo abstracto de potencial, se reveló ahora como una intrincada jungla de desafíos tangibles. La espesura de los bosques, la fuerza impetuosa de los ríos, aún sin puentes, la solitaria vastedad de los valles. ¿Cómo empezar?, se preguntó. ¿A forjar un reino de la nada? No poseía ejércitos para forzar la sumisión de otros hombres,
ni legiones de obreros para desbrozar la tierra. Sus manos, que hasta entonces habían sostenido el rudimento de un báculo y la tierra de su hogar provisional, parecían insignificantes frente a la monumental tarea. No se trataba solo de levantar muros o desviar ríos. Era necesario canalizar el espíritu indómito de los pocos nómadas y pastores dispersos que, como él, buscaban subsistencia en esta tierra salvaje. La verdadera competición no era contra un gigante mítico, sino contra la apatía de la naturaleza, contra la inercia de una existencia sin propósito común. Aún así, la convicción que ardía en su pecho era más poderosa que cualquier obstáculo visible. No buscaría la fácil gloria de la conquista, sino la duradera satisfacción de la creación. Su cetro, un simple trozo de madera pulida por el tiempo, no sería un símbolo de poder despótico, sino de la autoridad primigenia que surge de la voluntad de construir, de la necesidad de ordenar. Con cada pisada firme sobre el suelo virgen, Etlio sentía que no solo hincaba los pies en la tierra, sino que plantaba las primeras semillas de un futuro. Su primer acto no sería de fuerza, sino de contemplación paciente, de observación meticulosa del terreno, buscando el lugar exacto donde la primera piedra debería ser colocada, donde el primer surco del arado abriría el camino a la abundancia. Etlio no se detuvo en su caminar. Con cada paso sobre la maleza y las rocas sueltas, sus ojos no solo veían, sino que escudriñaban la topografía con una intensidad inusitada. Su mente, ya diseñada para construir, sin un solo plano físico, trazaba los contornos de lo que un día sería. El terreno a sus pies era un libro abierto. Cada detalle, la calidad de la tierra al tacto, la promesa del agua subterránea, la elevación de ciertas lomas que ofrecían protección natural, un carácter que su espíritu leía con avidez. No era la mirada ociosa de un explorador casual, sino la meticulosa inspección de un arquitecto sin herramientas, un estratega sin ejército, buscando en la propia naturaleza los cimientos inquebrantables de su obra. Remontó el curso de un arroyo menor que, cristalino y constante, se unía al majestuoso Ladón. Más al oeste, sus aguas, nacidas de las entrañas de las colinas, prometían un suministro constante y puro, esencial para cualquier asentamiento. Más allá, sus pasos lo condujeron a un imponente afloramiento rocoso, no solo una fuente de material de construcción, sino también una posición elevada y defendible, un balcón natural con vistas privilegiadas a los fértiles valles circundante. Era la confluencia de estos elementos, agua pura, piedra sólida, tierra cultivable y una defensa inherente, lo que su instinto primigenio, más allá de toda lógica, le decía que era la clave para un asentamiento duradero, para un verdadero hogar. No era la lógica fría de un general que calcula líneas de batalla, sino la profunda intuición de un fundador. Cada detalle, cada pequeña depresión en el terreno que podría canalizar el agua de lluvia, cada arboleda de robles que ofrecía sombra y madera, hablaba a su espíritu sobre la posibilidad de erigir un hogar. En aquel lugar específico, la tierra parecía respirar con una promesa particular, como si hubiera estado esperando pacientemente el momento de ser descubierta, de ser modelada. Era aquí, pensó Etlio, donde el primer muro se levantaría, donde el arado, en efecto, abriría la tierra a una nueva vida, una que prosperaría bajo el signo de su voluntad. En aquel punto exacto, donde la promesa del agua se unía a la solidez de la roca y la fertilidad inactiva del valle, el corazón de Etlio halló su ancla. No era solo un lugar geográfico, sino el alma misma del futuro reino. La tierra, el aire, el susurro del arroyo, en todo pareció converger en una sinfonía silenciosa que disipó las últimas brumas de incertidumbre sobre su linaje. La pregunta sobre su origen, grandioso o no, se desvaneció, reemplazada por una certeza inquebrantable. Este era su propósito, manifestado en el propio suelo que pisaba, sin una sola palabra, sin un grito de victoria,
Etlio hincó la punta de su sencillo cetro en la tierra blanda y húmeda. No fue un acto de posesión violenta, sino de profunda comunión, de una promesa silenciosa entre el hombre y el suelo. En ese gesto primigenio, la madera pulida, su único símbolo de autoridad, se convirtió en el primer pilar invisible de Élide. No un arma de guerra, sino la raíz de un orden. Era su modo de plantar la semilla de su voluntad, una declaración de intenciones que solo la tierra, el viento y los dioses silenciosos presenciaron. Su competición, tan largamente enigmática, había encontrado por fin su campo de juego. Los contornos de su visión se hicieron más nítidos con cada instante que permanecía en el lugar. El arroyo sería el canal de vida que nutriría los primeros campos de cereales, irrigando la promesa de abundancia. La imponente roca, el cimiento natural para los primeros refugios y quizás un lugar sagrado de reunión. No se trataba de la erección inmediata de imponentes palacios o murallas inexpugnables, sino de la paciente construcción de una vida digna, de una comunidad donde las leyes no escritas de la supervivencia darían paso a la justicia, la cooperación y el orden. Su mente, ya engranada en la labor, comenzó a proyectar no solo edificios, sino los rudimentos de una sociedad que se levantaría de la armonía con el entorno, no de su dominación. Esta dedicación silenciosa fue más potente que cualquier juramento pronunciado ante ejércitos. Solidificó su singular comprensión de su nombre, el competidor. Él competiría contra la desunión, contra la dureza de una naturaleza inorganizada, contra la miopía de la mera supervivencia. Su victoria no se mediría en botines, sino en cosechas, no en tierras conquistadas, sino en campos cultivados, no en el miedo de los vencidos, sino en la prosperidad tranquila de una civilización incipiente. Aquí, en este lugar prometedor, Etlio halló no solo un destino, sino el comienzo de su verdadera y perdurable gloria. Con el cetro aún clavado en la tierra como una ancla silenciosa, Etlio no vio muros o palacios erigirse de inmediato, sino la promesa de una sinfonía de labores, el murmullo de las aguas canalizadas, el resonar de las hachas en los bosques, el susurro del grano meciéndose al viento. La inmensidad que lo rodeaba se transformó en un lienzo vivo, donde su mente, con una claridad deslumbrante, comenzó a trazar los primeros bocetos invisibles de una ciudad. La roca imponente, antes solo un accidente geográfico, se perfilaba ahora como la fortaleza natural, el lugar donde las primeras piedras se apilarían para brindar refugio y seguridad. El desafío más formidable, sin embargo, no era dominar la tierra, sino convencer a los pocos espíritus errantes que se movían por aquel vasto territorio de la visión que ahora lo habitaba. ¿Cómo reunir a pastores solitarios, a cazadores recelosos, a familias dispersas, acostumbradas a la autonomía y la supervivencia individual? Su cetro no era un estandarte de guerra, ni su voz clamaría por la obediencia forzada. Etlio sabía que su fuerza residiría en la verdad de su propósito, la promesa de un hogar, donde la abundancia superara la escasez, donde la ley naciera de la necesidad y no del poder, y donde cada hombre, por humilde que fuera, encontraría su lugar en la construcción de algo perdurable. Su primera tarea, antes incluso de mover una sola piedra, sería la de la contemplación y la comunicación. Debería aprender los secretos de esta tierra indómita, sus ritmos, sus generosidades y sus peligros. Y, al mismo tiempo, debería encontrar las palabras que encendieran en el corazón de otros esa misma chispa de un futuro compartido. Su cetro, más que un símbolo de autoridad, se convertiría en una guía para trazar el primer surco, para delimitar el primer campo de cereales, para señalar el punto exacto donde se cavaría el primer pozo. Serían estos actos humildes y fundacionales
no las gestas marciales, los que darían inicio a Elidan durante los días que siguieron. Etlio no se movió de su sitio prometido. No hubo espada que desenvainara, ni grito de guerra que resonara en los valles. Solo la quietud de una presencia inmutable, con su cetro, aún hincado, como un testigo silencioso de su juramento, se entregó a la más profunda de las competencias, la de la observación. Su mirada no era la del hombre que busca un camino, sino la del que lee las señales invisibles de la tierra. Estudió el lento peregrinaje del sol desde el alba hasta el ocaso, marcando los puntos cardinales en su mente, la cadencia de la brisa, las sombras que se alargaban y acortaban, revelando la topografía oculta bajo la maleza, cada piedra, cada curso de agua, cada árbol solitario, le hablaba en un idioma que, intuía, contenía los secretos de la abundancia y la supervivencia. Se movía con la paciencia de un artesano que aprende el grano de la madera antes de tallarla. Con los dedos, palpaba la humedad de la tierra, discerniendo la calidad del suelo fértil, de la aridez de la roca. Seguía el rastro de los animales, en busca de sus fuentes de agua y refugios, aprendiendo de su sabiduría innata sobre los mejores lugares para habitar y cazar. Sus días eran una lección constante dictada por el entorno, un mapa invisible que se iba grabando en su conciencia. No buscaba imponerse a la naturaleza, sino comprenderla, encontrar los puntos de armonía donde la mano del hombre pudiera colaborar, no destruir, para extraer su sustento y forjar un futuro. La soledad de aquellos primeros días, lejos de ser un peso, era una incubadora para su ambición. Le permitía refinar su visión, de un sueño abstracto a un plan tangible, paso a paso. Comprendió que antes de levantar la primera estructura, debía sentar las bases de la confianza, no solo con la tierra, sino con los pocos humanos dispersos, que aún vivían en la periferia de este vasto Edén indomable. Su cetro, simple y sin ostentación, sería el emblema de su propósito, no de su poder. Su tarea más inmediata, pues, sería encontrar las palabras justas, los gestos de honestidad que persuadirían a almas errantes de la promesa de un hogar común, de una vida más allá de la mera subsistencia. Sabía que para ser el eslabón fundacional, primero debía ser un puente entre el caos y el orden, entre la soledad y la comunidad. Su presencia silenciosa en aquel punto exacto, plantando el cetro y estudiando la tierra, no era un acto de pasividad, sino la forja de la primera piedra angular de su reino a la paciencia y el conocimiento. Él sería la raíz, y a través de su esfuerzo paciente y su comprensión de la tierra, la prosperidad prometida florecería, atrayendo a aquellos que buscaban un futuro más allá de la supervivencia diaria. Con la visión de Élide grabada en su corazón, Etlio no esperó la llegada de la mañana para comenzar su labor. En la penumbra que precedía al amanecer, con las estrellas, aún como ojos atentos, en el cielo, su mano guiada por la íntima sabiduría que la tierra le había impartido, fue la primera en interactuar con el suelo de su promesa. No era una pala sino una rama robusta la que empuñaba, y con ella, con una precisión que nacía del estudio paciente, comenzó a delinear en la tierra blanda los primeros surcos, el embrión de lo que serían los campos de cultivo. Cada trazo era un juramento silencioso, una declaración de su intención de arrancar la abundancia de la tierra con la labor, no con la conquista. Sus movimientos, lentos y deliberados, eran un ritual primigenio, la danza de un hombre que sembraba el futuro. No trazaba fortificaciones, ni plazas de armas, sino los límites de una vida, los senderos invisibles que conectarían los primeros hogares, los espacios donde la comunidad crecería. La roca imponente, su atalaya y su baluarte, serviría de fondo a esta silenciosa génesis, mientras que el arroyo, que susurraba cerca, sería la arteria vital de esta nueva existencia. En cada gesto, Etlio infundía su visión, la convicción de que la verdadera fortaleza de un reino no residía en las espadas de sus guerreros, sino en la prosperidad de sus graneros y la cohesión
de su gente. Sabía que estos primeros actos, apenas perceptibles en la vasta inmensidad, eran solo el susurro inicial de una canción que esperaba ser cantada. No llamaría a los hombres con trompetas de guerra, sino con la promesa de una labor compartida, de un propósito común. Su estrategia no sería la del asedio, sino la de la siembra. Cada surco, cada piedra retirada, cada rama cortada con propósito, sería un testimonio silencioso de su voluntad de forjar un hogar. Un faro invisible que, con el tiempo, atraería a aquellos que vagaban sin rumbo, buscando algo más que la mera supervivencia. Él sería la raíz, el ancla, y desde él, la promesa de él y de, empezaría a germinar, grano a grano, cimiento a cimiento, mientras el sol ascendía, tiñendo de oro viejo las cimas de las colinas. Un par de ojos curiosos y recelosos observaron a Edlio desde la distancia. Era un pastor solitario con la piel curtida por el sol y los años, que había llevado a su pequeño rebaño a pastar en la periferia de lo que hasta entonces había sido un vasto erial, sin dueño ni propósito. Su ceño se frunció al ver al forastero Netlio. No blandía una espada, ni sus movimientos indicaban la caza o el saqueo. En su lugar, con una rama tosca, trazaba líneas incomprensibles en la tierra, como si estuviera hablando con el suelo mismo. La curiosidad, más fuerte que el temor habitual hacia lo desconocido, impulsó al pastor a acercarse, aunque manteniéndose a una distancia prudente. Etlio, consciente de la mirada, no se inmutó ni alteró su ritmo. Terminó el surco que estaba delineando, se incorporó con calma y se volvió hacia el pastor. En su mano, en lugar de un arma, sostenía su sencillo cetro de madera. No había amenaza en su postura, solo una quietud serena. Su voz, cuando habló, no resonó con el imperativo de un caudillo, sino con la pausada convicción de quien comparte una verdad fundamental. Estas tierras duermen, buen hombre, pero prometen abundancia a quien las despierte con el arado, no con la espada. Señaló con el cetro el vasto valle, y luego los surcos incipientes que había trazado. No vengo a conquistar, sino a fundar, a construir un hogar donde el alimento sea para todos, y la ley para la paz. El pastor, habituado a la desconfianza, parpadeó ante la singularidad de las palabras. Otros hombres poderosos hablaban de hierro y sangre, de dominar a sus semejantes. Este, en cambio, ofrecía la promesa de una vida arraigada, de labrar la tierra en lugar de saquearla. La idea era ajena a su mundo de vagar y sobrevivir. Pero la voz de Etlio, desprovista de artimañas, contenía un eco de la verdad que la naturaleza salvaje a menudo escondía. La visión era tan audaz en su sencillez que desarmó la habitual cautela del hombre. No había fuerza, solo la invitación a una labor que parecía, por primera vez, digna de un futuro. Era la primera semilla de confianza que Etlio plantaba, no en la tierra, sino en el corazón de un hombre. Comprendió que su competición no solo era contra el caos del mundo natural, sino también contra la desconfianza arraigada en el espíritu humano. El pastor, el primer testigo de su obra, sería el primer desafío y la primera oportunidad. Con paciencia, Etlio extendería su visión más allá de los surcos y las piedras, construyendo no solo un reino de tierra y piedra, sino un puente de entendimiento entre almas solitarias que anhelaban algo más que la mera subsistencia. Día tras día, el pastor, cuyo nombre era Néstor, no se marchó. Desde una distancia prudente, con su rebaño paciendo cerca, observaba a Etlio. Vio al forastero trabajar bajo el sol implacable y el rocío de la mañana, no con la prisa de quien busca un beneficio inmediato, sino con la paciencia de quien siembra un legado. Etlio, con su cetro sirviendo más como herramienta que como bastón de mando, enseñaba con el ejemplo cómo la tierra, al ser respetada y cultivada con propósito, podía ofrecer más que la mera supervivencia. La soledad de Néstor, su vida de constante errancia, había sido un escudo contra las decepciones. Ahora, esa misma soledad era una carga que la visión de Etlio
parecía aligerar. La curiosidad, que se había transformado en fascinación, lo mantuvo anclado. Néstor nunca había conocido a un hombre que hablara de construir en lugar de destruir, de nutrir en lugar de saquear. La silenciosa dedicación de Etlio, su persistencia en delinear surcos y mover piedras, con la convicción de quien está cumpliendo un juramento sagrado. Comenzó a derribar las barreras de la desconfianza ancestral del pastor. La tierra hablaba a ambos, pero Etlio, con su visión, era el único capaz de interpretar sus verdaderos susurros de abundancia. La promesa de un hogar arraigado, de una comunidad forjada en la labor compartida, comenzó a germinar en el corazón curtido de Néstor. Finalmente, una mañana, Néstor no solo observó, dejó su rebaño a un lado y sin mediar palabra, tomó una rama gruesa y comenzó a imitar los movimientos de Etlio, trazando sus propios surcos junto a los del fundador. Fue un acto de fe tácito, el primer eslabón en la cadena de una comunidad naciente. Etlio detuvo su labor por un instante, y un reconocimiento silencioso, un asentimiento mutuo, pasó entre ambos hombres. La sombra del linaje, antaño una carga, se había transformado en el motor de una nueva era. El competidor en aquel amanecer naciente había encontrado no un rival, sino su primer colaborador, plantando, juntos, las semillas invisibles de Élide, un reino forjado, no por la fuerza sino por la visión, la labor y la promesa de un hogar compartido. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.